Estamos en Habla el Pueblo, amigos televidentes, y antes del comentario de don César Augusto Dávila, los correos que ya los tiene Yanina, agradecer a Ernesto Jara del Águila, director de prensa de Radio Santa Rosa, que nos ha enviado una carta de solidaridad con RBC Televisión en esta lucha. Incluso él ha copiado, líneas abajo podemos ver la cantidad enorme de periodistas que han recibido este correo. Muchas gracias a Ernesto Jara del Águila. Felicita esta valiente denuncia periodística y también felicita a Ricardo Belmont Casinelli por la batalla que día a día realiza en defensa del derecho y la libertad de expresión de todos nuestros compatriotas. La cantidad enorme y continúan, miren ustedes aquí, entre ellos muchos periodistas y ciudadanos, abogados, también arequipeños. A todas estas personas ha llegado este saludo de Ernesto Jara del Águila. Don César Augusto Dávila, director del diario El Hermanón. Agradezco en primer término la documentada exposición del doctor Ibaceta, que nos ilustra acerca de esta extraña situación de unos inquilinos mal pagadores, arrebatadores de lo ajeno, para no decir términos más duros, que luego pretenden arreglar sus diferencias con otra tercera entidad, arrebatando lo que no les pertenece e incurriendo en nuevo delito. Entonces, esta es una cosa que debe ventilarse previamente a las luces del derecho y de la ley, mediante la lógica y la razón que nos asiste a todos los ciudadanos. Yanina, con los correos electrónicos. Adelante, por favor, Yanina. Efectivamente, nos acaban de llegar los primeros mensajes a nuestro correo. Jorge Salgado de San Miguel. Con lo que ha explicado el señor Romero, yo me pregunto, ¿cómo pueden ocurrir este tipo de cosas en el Perú? Si tengo inquilinos, ¿fácilmente me pueden quitar mi propiedad? Y Martín Villafuerte de San Juan del Lurigancho. Recién me entero de este caso lamentable, pero sé que la justicia llega tarde. Por eso me pregunto, ¿cómo así un amparo puede durar más de 12 años? Y para terminar, Aníbal Terrones de Independencia. Resulta suspicaz que cuando Ricardo Belmont anuncia su retorno a la política, se reabran juicios que solo buscan desacreditarlo ante la opinión pública. Muchas gracias a Yanina. Y gracias a los amigos que nos escriben a nuestro correo hablaelpueblo@rbctelevisión.com. Conozcamos detalles de la otra parte. En el caso del doctor Aníbal Quiroga León, que dio una entrevista para un programa 8, decían, porque antes era el canal 8 de Arequipa, de Crasa, hoy vendido a TV Sur. Y ahí expone algunas cosas Aníbal Quiroga León, por supuesto, que vamos a pasar varios fragmentos a lo largo del programa para que conozca el amigo de Arequipa realmente qué tipo de ensalada rusa es esta que mezcla la alquimia realmente dentro del derecho y genera pues una serie de fallas, una serie de hierros que no lo aguantaría ningún estudiante de derecho de primer ciclo. Escuchemos. Que el público quiere conocer el fallo del Tribunal Constitucional y, digamos, los antecedentes un poco de cómo fue el proceso, el litigio mediante el cual Crasa recupera un derecho injustamente quitado finalmente. Sí, efectivamente, hay una sentencia del Tribunal Constitucional expedida luego de un proceso largo, como usted ha señalado, en donde ha habido discordia, inclusive, es decir, ha habido más de un magistrado de la sala que ha tenido que integrarse, y donde al final la sala ha hecho resolución señalando que la demanda originalmente planteada por Crasa, una demanda de amparo constitucional que empezó en Arequipa, curiosamente, es fundada en gran parte y que por lo tanto se tienen que restituir las cosas al estado anterior de la demanda, lo que implica que la señal de Canal 11 tiene que ser restituida para que Crasa pueda transmitir y continuar con el contrato de cesión de uso que tenía y poder llegar con la señal de Canal 11 al sur del país. Correcto. ¿Qué cosas se dicen, no? Se mezclan una serie y se saltan una serie de hechos y muy resumidamente se habla de la señal que debe ser restituida para Crasa. Doctor Marcos Ibaceta. Bueno, en primer lugar, Crasa no tiene derecho a señal alguna. Crasa es un tercero que contrató con Austral, la cesionaria de RBC, propaganda, avisos, pero eso no le daba derecho a la señal. Por lo tanto, yo no encuentro ahí coherencia cuando se dice que debe retornar la señal a Crasa. Crasa no tiene derecho a señal, sino lo que Crasa hizo fue sustentar que tenía intereses con Austral y que Austral tenía que participar en el proceso administrativo
porque se lesionaba su derecho contractual. Eso es un absurdo respecto a lo que resolvió el Tribunal Constitucional, porque la relación entre Red, RBC y Austral. Por lo tanto, el titular del derecho sería Austral, pero lo perdió, pues. Lo perdió porque no pagó. No pagó la renta y incurrió en causal de resolución. Y eso lo declaró un árbitro. Lo único que quedaba era que la autoridad administrativa dijera, bueno, no ha perdido el titular su condición de tal, tiene sus derechos, Caraza no es nadie, y por lo tanto Austral debe, el contrato quedó resuelto, y la señal debe volver al titular. Simplemente era eso. Ahora que se diga que Caraza tenía un derecho y que Caraza estaba utilizando la señal, eso es reconocer una ilegalidad, porque nadie puede operar una señal sin la autorización de la autoridad competente, que es Transportes y Comunicaciones. Y si no la estaba operando Austral, sino Caraza, entonces habría un fraude encubierto contra la ley. Y esto se está diciendo públicamente. Así es. Entonces, si se está diciendo públicamente que le he sacado la vuelta a la ley y he estado utilizando una señal ilegalmente, peor. No puede interpretarse un fallo del Tribunal Constitucional de esa manera y exigirse para Caraza un derecho que nunca ha existido y que Austral ya no tiene ese derecho. O sea, así de claras están las cosas. Don César Augusto Dávila. En la opinión periodística de análisis, vamos a decir, abuelo de pájaro, pareciera que estos señores o están ensayando algo a ver si sucede o tienen alguna idea de actuar de manera delictiva en este proceso. Vamos a tener otro fragmento de lo que declaró hace 3 años. Fíjense ustedes, 3 años atrás, y se sigue con esto. ¿Por qué? Un correo electrónico que leyó Yanina hace un momento decía, ¿no? Anuncia el retorno a la política Ricardo Belmont y esto comienza de nuevo a crecer. ¿A qué me refiero? A este tipo de persecuciones judiciales, no archivamientos de una acción de amparo, es decir, una hostilización permanente. ¿Quién está detrás? Al comenzar este programa dimos algunas luces sobre quiénes están tras bambalinas. Vamos a escuchar al gran Aníbal Quiroga León, que ha expresado, como ustedes dicen, algunas barbaridades y posibles ilegalidades. Escuchemos. Este contrato le daba el derecho de operar desde el año 1997, si no me equivoco. Sí, por 10 años. Por 10 años, ¿no es cierto? Es. De manera que, digamos, a partir de la fecha en que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional, Caraza tendrá el derecho al uso del espectro. A la continuación del plazo que se quedó trunco, ¿no? Que se quedó trunco ese plazo, doctor. Caraza. Caraza no tiene derecho a ningún plazo. El plazo estaba establecido en el contrato de cesión de uso con autorización de Transportes y Comunicaciones entre RBC y Austral. Caraza no tiene ningún derecho. Lo que emana de esa entrevista es que están utilizando a Caraza como titular de la señal. Y tal vez ese es el equívoco en la ejecución del fallo que discute RBC, que ellos están pensando que el derecho a la señal es de Caraza y están impulsando a que el fallo del Tribunal Constitucional se entienda como que repone las cosas al Estado de devolverle la señal a quien lo usó en la realidad, que era Caraza y no Austral. Pero eso es un imposible jurídico. Y además, el Tribunal Constitucional, cuando resuelve algo, tiene que resolver cuando el conflicto emana de una posible violación de un derecho constitucional y no legal. Entonces, el derecho constitucional que se discutió fue el derecho al debido procedimiento administrativo, que le llaman el procedimiento trilateral. Entonces, eso era todo, porque el tribunal no puede resolver sobre derechos subjetivos. ¿Quién tiene la razón o no tiene la razón en una relación contractual? Porque esa es una relación legal que tiene que ir al fuero ordinario, solamente cuando hay lesión a un derecho fundamental. Y acá ya no lo hay, porque se cumplió el proceso administrativo, pero el inconsciente hace que ellos expresen que Caraza es el titular de una señal. Y eso es un error, pero un error consciente,
para manipular a la población y decirle, bueno, la señal te la ha estado dando CRAS. Y con eso desnaturaliza toda la relación contractual entre RBC y Austral, porque Austral ya no va a existir. Pero así, existiendo en un estado de disolución y liquidación, ya no tiene ese derecho a operar ninguna señal y tampoco tiene derecho a ejecutar actos para su objeto social. Quiere decir que está en parálisis hasta que desaparezca.